Las del 12 de octubre, despojadas, pecadoras y sublevadas. A Malinche su madre le regaló para esclava y la declaró muerta para asegurar la herencia de un hermano varón. Así le tocó tempranamente comprender que su pueblo no se caracterizaba por tener una convivencia armónica con sus vecinos, sino todo lo contrario, y que no le debía a los suyos ninguna lealtad, pues fueron quienes decidieron convertirla en una esclava del poder español representado en la figura de Cortés. Creció como espectadora de la disolución de un mundo prehispánico, dentro del cual sus propios hermanos de sangre especularon con la fuerza de los conquistadores para aventajar a sus competidores en las luchas intestinas del pueblo aborigen. Pero aún, despojada de su herencia, descubrió que sus habilidades lingüísticas podían devolverle con creces el poder negado. Fue considerada traidora por convertirse en la intérprete de Cortés, pero por sus dones para la comunicación, se transformó en su compañera, tuvo un hijo con él, al tiempo que engendró esta sociedad signada por la diversidad cultural y la hipocresía del rechazo a las diferencias. Casi 2 siglos más tarde, Micaela Bastidas y su heredera política Bartolina Sisa decidieron habitar otras trincheras, desde donde resistir el despojo colonial en un escenario de desproporción que solo estimuló en ellas el amor al desafío, mientras en su pueblo hundía la desolación. La destreza militar de Bartolina dejó tan descolocados a los colonos como a sus hermanos, que los obligó a unirse en la tarea de descuartizar su cuerpo, y así, como por una maldición, el desparramo solo sembró la semilla eterna que brotó en el cuerpo de Juana, la Juana Zurduy de Padilla, Juana de América, Juana de Bolivia, Juana del Alto Perú, Juana del Río de la Plata, Juana de nadie, Juana, su propia dueña, Juana de su sueño, Juana de la matria, la que se ganó el respeto y la admiración de los hombres de su tiempo, y también un sable que cortaba el aire de sueños, la que entregó a la matria un marido y 4 hijos y se imaginó un destino de ciudadanos libres que no llega. Las del 22 de octubre, cuidadoras, domesticadas, invisibilizadas. A las mujeres de los tiempos de la fundación de Chivilcoy hay que hacer fuerza para encontrarlas. La primera que nos viene a la memoria es Juana Manso, que se destacó como una pionera de la educación, pero tuvo suerte, fue galardonada por ser la elegida de un poderoso hombre. Salvo algunas excepciones, como la de Clarisa Villamil, que es recordada por la Escuela 56 y por una calle de nuestra ciudad, después del resto poco se sabe, que no sea que han dedicado su vida social a la caridad y a la educación. Aparece perdida en la memoria una joven poetisa prematuramente fallecida, llamada Andrónica Calderón, que queda suspendida en el recuerdo, pero con un nombre resonante, que significaba tan luego en griego, hombre victorioso. Dorotea Duprat de Piché, Eustaquia Sánchez de Aramburo, Elena Villarino, no habitan las plazas del centro de la ciudad ni comparten el potente monumento a los fundadores, donde el poder fálico de una pala da cuenta de la rudeza con la que hubo que domar estas tierras. Los barrios de la ciudad llevan nombres varios, inclusive de flores y de árboles, pero no he podido encontrar los nombres de las mujeres originarias que sepultó el orden y el progreso de las generaciones fundadoras de este presente. Una investigación exhaustiva sobre la epidemia de cólera sufrida alrededor de 1867, llevada a cabo por nuestras estimadas María Amanda Cajiano, Gabriela Poncio y María Susana Faey, recorre minuciosamente los datos constitutivos de comisiones barriales y demás organismos sociales dedicados a enfrentar tal flagelo. Sin embargo, el papel que todos suponemos que debieron haber desempeñado las mujeres en ese tiempo no aparece esclarecido, como de igual modo tampoco se registran sus nombres. ¿Hubiera sido posible que esos varones fortachones que se lucen hoy en el bronce labraran la tierra sin mujeres que los amaran, alimentaran, cuidaran en la enfermedad,
¿O les dieran descendencia para gobernar este pedazo de matria? Sabemos la respuesta. Lo que no sabemos son los nombres de las mujeres nuestras. Las de la Revolución de Octubre, sin Dios, ni patrón, ni marido. A Rosa le tocaron tiempos sabrosos. Era la época donde la utopía no significaba un sueño irrealizable, sino todo lo contrario. La utopía era el motor, la causa, la promesa de todas las justicias, la razón de todas las proezas. Rosa Luxemburgo fue el cuerpo de la denuncia, la que soltó que el poder de los hombres radica en su conciencia de clase, para no quedar presos de los deseos de otros, para no ser instrumento de la clase dominante, para no conformarse con menos de lo que le pertenece, ni trabajar para intereses ajenos. Rosa soñaba con hombres anónimos y poderosos, pero no sobre otros hombres, sino sobre sus propias vidas. Por eso no convalidaba los beneficios del imperialismo ni de los regímenes autoritarios, y cuando la propia Revolución de Octubre se confundió de ruta, decidió matarla y asesinar con ella una alternativa que recién asomaba. Virginia Volten la importó en su valija y se convirtió en la primera mujer activista del movimiento obrero argentino. Vino a promover el alboroto, persuadiendo a sus seguidoras de que Dios no era Dios, era un hombre manteniendo el orden privilegiado de sus congéneres. La ley no era ley, era la voz de los jefes, padres y propietarios de siempre, complotados en preservar sus privilegios, y los maridos, en fin, no eran más que un manojo de siervos, cuya única oportunidad de dignificarse era erigir su superioridad, basándose en la nobleza de sus genitales, adentro de su reino, el hogar, en un mundo donde solo el poder sobre los otros nos hace respetables. Julieta Lanteri entendió el mensaje y decidió que nada sería posible si las mujeres no podían votar. Tenía la idea fija. Entonces, un 16 de julio de 1911, fue a inscribirse al padrón electoral de la ciudad. Aquel día había un reempadronamiento y Lanteri enseñó su carta de ciudadanía y una copia de la ley electoral de la ciudad que indicaba, entre otras cosas, las condiciones para inscribirse en el registro: ser ciudadano mayor de edad, saber leer y escribir, presentarse personalmente, haber pagado impuestos o ejercer alguna profesión liberal dentro del municipio. Cuando todavía faltaban 36 años para la sanción del voto femenino, Lanteri en la iglesia de San Juan fue la primera mujer que lo hizo. Como a Rosa, hubo que matarla para que la década infame en el 32 le abriera las piernas al mejor postor. Las del 17 de octubre, luchadoras contra las pedagogías de la crueldad. Si hubo un cuerpo sobre el que Poder aplicó toda su saña, fue el cuerpo de Eva Duarte. Y era comprensible. En esta historia asignada por la colonización y el saqueo, por el descuartizamiento y la crueldad al servicio de los caporales nativos y sus socios externos. Eva, que tan luego se entregó a la causa del pueblo obrero y se cargó en la espalda la organización política de las mujeres para escribir con su sangre el último capítulo que adeuda el feminismo: garantizar nuestro protagonismo en la centralidad política. Sucede que Eva supo, como dice nuestra hermana boliviana Julieta Paredes, que la comunidad es el cuerpo. Y ahora es Julieta quien deja sus horas y alimenta sus anhelos, enseñándonos que podemos volver a los orígenes para recuperar la potencia ancestral, donde la autonomía humana no es posible si no se funda en un paradigma ético de lo relacional. Al mismo tiempo, Rita Segato, feroz y contundente, recorre el mundo. Tiene los pies mojados de sangre latinoamericana, que atestigua que no se puede pensar en otra historia si no abandonamos la cultura de la rapiña, si no denunciamos que allí se esconde un discurso de soberanía y poder masculino que explica las violaciones, las guerras, la sujeción de género, si negamos que la familia en ese modelo cultural es violentogénica, porque allí se inscriben las bases del ordenamiento político de una sociedad basada en las inequidades que fertilizan el terreno de todas las muertes. Y así nos exige una nueva conciencia ciudadana constituida en la recuperación de los lazos de solidaridad social
para ganarle la partida a un mundo volcado a la derecha que el Estado ya no puede controlar.